tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Todos los días a las 4:30, pase lo que pase, dejo de trabajar y me pongo mi ropa deportiva y paso por mi hijo para ir al gimnasio. Mi hijo vive en Charam. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para platicarles en relación a esta tendencia de Express Entry que está interesante, pues ya recientemente el día de ayer fue la ronda 233. Se dan normalmente 2 rondas por mes. Y ayer 13 de octubre se dio la ronda número 263, en donde se invitaron a 4,250 invitaciones. Es un número bastante importante, 4,250 invitaciones para aplicar a la residencia permanente del que considero el mejor país del mundo. El puntaje mínimo, saben que se llama Comprehensive Ranking System, CRS, que es, digamos, que los puntos que un aplicante junta en función a su perfil, su educación, su experiencia profesional, sus idiomas, etc. El puntaje mínimo fue de 500. Entonces, esto quiere decir que cualquiera dentro del pool de candidatos que tuvo, o sea, que tiene más de 500 o más, fueron invitados a aplicar a la residencia permanente. Esto quiere decir que les dan la autorización de presentar una aplicación al gobierno federal para obtener la residencia permanente. La tendencia es muy, muy favorable. Han sido 8 rondas. En cada una de ellas se ha invitado a más personas, a más aplicantes, y en cada una de ellas, ronda con ronda, ha bajado el score. Entonces, está muy interesante. No sé si se vaya a romper la barrera de los 500. Algunas personas dicen que sí, otros dicen que se va a quedar en 500. Esto el score lo maneja el gobierno federal de manera arbitraria. Simplemente sube o baja el score dependiendo de la cantidad de residentes permanentes que quiera invitar. Ustedes saben que el gobierno federal tiene un objetivo todos los años hay un objetivo de cuántos residentes permanentes cuántas personas se deben de convertir en residentes permanentes en Canadá. Algunos que vienen de fuera, como es el caso de los trabajadores calificados o de los oficios calificados, otros que ya están en Canadá, como es el caso de Canadian Experience Class o experiencia canadiense, o las nominaciones provinciales. Bueno, las nominaciones provinciales podía estar dentro o fuera de Canadá. De hecho, en todos podía estar dentro o fuera. Los únicos, para no desviarnos tanto del tema, para terminar con la cuestión de la tendencia, parece ser como que va a continuar haciéndose más invitaciones y bajando el puntaje. En la medida que el gobierno federal baja el puntaje, obviamente la cantidad de personas que están en el pool pues es mayor, o sea, se invitan a más. En la medida que sube el puntaje, pues se vuelve más competitivo y no tantos tienen un puntaje tan alto. Entonces ahí ellos van viendo, tienen sus estadísticas para saber a cuántos invitar. Y ahora lo que quiero hacer es, ya que estamos hablando de Express Entry, hacer una explicación somera, nada sofisticado, de qué es. Muchas veces se malentiende o se malinterpreta lo que es Express Entry o el sistema de entrada rápida. Express Entry es un sistema que nació ante la necesidad del gobierno federal de hacerse más eficientes. Anteriormente,
digamos que las solicitudes para convertirse en residente permanente de este país o residente, más bien residente permanente, simplemente se hacían conforme fueran llegando, ¿no? Entonces se tenía a una enorme cantidad de personas revisando aplicaciones que no cumplían de entrada, y tal vez personas que sí cumplían estaban en la cola esperando ser revisadas. Y bueno, pues si todos estos funcionarios cobran, ¿no? Entonces estaban realmente invirtiendo tiempo, desperdiciando tiempo en muchos expedientes que no tenían posibilidades, que no hablaban el idioma, que no tenían la experiencia, que no tenían la escuela, una cantidad importante de requisitos. Y entonces lo que hizo el gobierno fue crear este sistema, y le llamó Express Entry, que no es un programa. Yo creo que el error principal es considerar que Express Entry es un programa. Es un sistema de administración de programas. Es un sistema de gestión de programas. ¿Qué programas administra Express Entry? Son 4. Uno es el programa de trabajadores calificados, o el Skilled Worker Program. Otro es el programa de oficios calificados, o el Trades Skill Program. Otro es el programa de experiencia canadiense, o Canadian Experience Class. Y otro es el programa de nominaciones provinciales, o los Provincial Nominees. Entonces, digamos que para que una persona pueda, y bueno, el nombre correcto es Skilled Trades Program, no Trades Skill Program, lo dije al revés, pero bueno, solamente para precisar. Pero cada programa de estos 4 que les mencioné tienen requisitos específicos. Y una vez que se cumplen estos requisitos, que una persona cumple los requisitos mínimos para poder entrar a cualquiera de estos 4, digamos que poder aplicar a cualquiera de estos 4 programas, entonces le es permitido entrar a este pool, a esta base, a esta canasta de candidatos. Hay un sistema de pre-elegibilidad que es simplemente por medio de contestar preguntas. Abres una cuenta, te lo puede hacer tu consultor, tu abogado, o lo puedes hacer tú. Abres una cuenta en www.canada.ca y en el apartado de IRCC, y entonces lo que vas a hacer es iniciar una aplicación para pertenecer al pool, y vas a contestar preguntas. En base, no tienes que subir un solo documento, no tienes que probar nada, es simplemente contestar preguntas que tienen que ver con tu edad, tus idiomas, tu escolaridad, tu experiencia profesional o en oficios, si tienes o no experiencia canadiense, experiencia de trabajo canadiense, si tienes o no una nominación provincial, un certificado de nominación provincial por cualquier provincia o territorio de Canadá, y en función a eso te van a permitir entrar al pool. Es decir, te van a precalificar y te van a permitir o no entrar al pool de candidatos. Ya en el pool vas a estar, digamos que, compitiendo con el resto de los mismos, con el resto de los candidatos. Y bueno, se te va, una vez que se te acepta en el pool, el sistema te va a decir cuántos puntos obtienes de tu CRS o de tu Comprehensive Ranking System.
para que sepas qué tan competitivo eres. Puede ser que tal vez después de haber contestado todas las preguntas te digan: felicidades, bienvenido al pool, tu score es de 400 puntos. Entonces, si tienes un score de 400 puntos y te vas a la página de IRCC, donde se publican los resultados de todas y cada una de las rondas que ha habido desde la creación de Express Entry hasta el día de ayer, y entonces puedes darte una idea cuáles son tus posibilidades de calificar o no para ser invitado a aplicar a la residencia permanente. Entonces es muy interesante. Este pool, a partir de que te inscribes, dura un año. Un año vas a estar compitiendo con los demás, y es modificable. Vamos a suponer que cuando abriste tu perfil, tenías un IELTS de 6, ¿no? Que es el examen, uno de los 2 exámenes oficiales para probar tu nivel de inglés. Son el IELTS y el CELPIP. Entonces vamos a suponer que tu IELTS era de 6, pero pasa el tiempo y haces otro IELTS y ahora ya tienes 7, ¿no? Vamos a suponer 6 en cada una de las 4 bandas, ahora ya tienes 7 en cada una de las 4 bandas. Y entonces tú puedes entrar a tu perfil y actualizar y decirle al sistema: ¿sabes qué? Ahora ya no tengo 6, ahora ya tengo 7, y va a subir tu score, obviamente, porque por cada apartado te van a dar puntos. Entonces vas a elevar tu puntaje, y así te puedes ir perfeccionando. Si de repente no tenías experiencia canadiense, un año de experiencia canadiense, y ya lo tienes, bueno, pues entonces modificas tu información, y entonces muy posiblemente ya va a ser elegible para Canadian Experience Class, ¿no? Que tiene que ver con haber trabajado un año a tiempo completo en una posición calificada, por un año con un empleado, con una empresa canadiense, por lo menos 1560 horas y por lo menos un año calendario, ¿no? 12 meses. Entonces, bueno, estás participando, y se hacen 2 sorteos, típicamente 2 sorteos al mes. Se publican, y si tú eres, bueno, y en este pool, en base a las respuestas que tú diste en un inicio sobre si te interesaba o en qué provincia te interesa en un momento determinado vivir, si tú indicas que son varias las provincias en las que estás interesado en vivir, entonces las provincias tienen acceso al pool, a ver tu perfil, y entonces pueden también las provincias, de acuerdo a tu perfil, hacerte una invitación, una expresión de interés para aplicar a su programa de nominación provincial. O puede el gobierno federal invitarte a aplicar a la residencia permanente. Una vez que recibes la invitación para aplicar, obviamente va a llegar a tu cuenta, ¿no? Te va a llegar un correo, vas a meterte a tu cuenta de IRCC, y entonces vas a ver la invitación formal para que tú apliques a la residencia permanente. A partir de ahí vas a tener 60 días para ingresar tu aplicación para poder hacerte residente permanente, y actualmente se han mejorado los tiempos y regresó a su estándar, que es 6 meses para poder concretar este proceso de residencia permanente. Es un proceso complejo, es una aplicación nutrida en donde vas a aportar una gran cantidad de información, entre ella los certificados policíacos de tu país de origen, típicamente de tu país de origen, y de Canadá también, si ya estás radicando en Canadá. Y van a hacer una investigación, le llaman criminal background, para poder asegurarse de que no tienes ningún antecedente criminal de ningún tipo. Y va avanzando el proceso
Y la última fase típicamente es la de los exámenes médicos, en donde te van a mandar una carta de instrucciones para que vayas con un médico certificado, que puede ser en Canadá o fuera de Canadá, dependiendo de donde estés. Hay una lista enorme de médicos que están certificados por IRCC en todos los países, para que puedas acudir con esa carta de instrucciones y entonces te hagan exámenes médicos que tienen que ver básicamente con sangre, orina, rayos X y una entrevista con el médico familiar. En función de los resultados de ese examen, entonces te aprobarán o no la residencia permanente. Una vez que te aprueben la residencia permanente, te va a llegar una... Y para esto hay hay forma de verificar el estatus, ¿no? del progreso de tu aplicación. Y una vez que te aprueban la residencia permanente, llega en forma de CoPR, que es Confirmation of Permanent Residence Status. CoPR, la bendita y dulce CoPR, que es la que todos estamos esperando, o todos estuvimos esperando en su momento, ¿no? La CoPR es precisamente la confirmación de la residencia permanente. Anteriormente, con esa CoPR, ya podías viajar a Canadá, hacer lo que antes se sigue llamando el landing, que es simplemente presentarte en el puerto de entrada, decir: ya llegué, ya estoy aquí, tengo esta invitación tengo esta aceptación, esta confirmación de mi residencia permanente. Y entonces había un procedimiento que se hacía en el puerto de entrada para oficializarte como residente permanente. Posterior a eso, aplicabas para una tarjeta de residente permanente, que es la que te identifica, que es como, digamos que el equivalente a la Green Card de Estados Unidos, que le dan a las personas que ya están residiendo permanentemente ahí. Es exactamente, se llama PR Card, Permanent Residence Card, que es tu identificación, lo que te identifica como residente permanente y que tienes que cargar contigo en todo momento, ¿no? Esto es también la forma como cuando ya eres residente permanente y regresas a Canadá, no puedes entrar como extranjero, porque entonces estarías ocultando tu verdadero estatus, que es de residente permanente. Entonces tienes que presentarte como PR. Ahora el landing es virtual. Bueno, obviamente a los que vienen de fuera van a hacer su proceso en el puerto de entrada, y los que están ya dentro de Canadá, simplemente hay un sitio web donde vas a hacer un landing virtual. Te van a pedir unas fotografías para tu PR Card y algunos datos, ¿no? Y simplemente mandas esos datos y a vuelta de correo te llega tu PR Card. Y ya, con eso se concluye el proceso. Después de la PR Card vas a tener que permanecer, dependiendo de tu situación. Cuando fuiste estudiante, vas a tener ahí un privilegio. Típicamente las personas tienen que, a partir de que se hagan residentes permanentes, tienen que permanecer en el país, o sea, dentro de Canadá, en una ventana de 5 años, por lo menos 3. Y después de esos 3 años, entonces eres elegible a la ciudadanía, donde ya vas a tener un acta de ciudadanía, un acta que te va a conferir la ciudadanía, y vas a ser elegible para poder tramitar tu pasaporte canadiense. En el caso de los estudiantes, que es precisamente mi caso, yo necesito permanecer en el país solamente 2 años para poder lograr esa ciudadanía, porque estuve 2 años como residente temporal. Entonces, de esos 2 años me acreditan 1, digamos que me lo contabilizan y me lo descuentan de mi obligación de los 3 años. Ese es otro estímulo. Y entonces, con 2 años cumplidos, yo ya puedo hacer la petición de ciudadanía, cosa que va a suceder el próximo enero. Yo, pues, obviamente, muy contento porque ya el próximo enero, ya, típicamente tienes que hacer un examen de conocimientos interesante. Yo tenía muchas ganas de hacerlo. Conocimientos generales de Canadá,
que tienen que ver con demografía, sistema político, historia. Muy, muy interesante. Hay una guía completa para estudiar y un examen de inglés. ¿Pero qué creen? Para las personas que cumplen 54 años, o sea, que tienen 54 años cumplidos, los eximen de esa obligación. No sé por qué, ¿verdad? Pero los eximen de esa obligación. Entonces, yo pues tengo 55. Para cuando llegue, de hecho voy a llegar con 55 años al próximo enero, y no me quitaron ese derecho, ese privilegio, o si algunos lo llaman obligación, algunos les da gusto, algunas personas se esperan a tener 54 años para no tener que presentar esos exámenes. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, ya ni modo, y entonces voy a hacer mi trámite para ciudadanía. Y bueno, básicamente mi interés en esta plática, en esta charla, era el de explicar el sistema de Express Entry. Obviamente hay mucho más que eso, mucho más que lo que acabo de decir, que lo que les he venido platicando. Por ejemplo, toda la parte de cómo se asigna la matriz de puntos es sumamente compleja. Hay una enorme cantidad de supuestos, combinaciones para obtener más o menos puntos. Hay muchos criterios para poder, por medio de los cuales se te asignan puntos. Entonces, pero tampoco te lo tienes que saber de memoria, simplemente ahí están, ¿no? En alguna otra charla podemos profundizar, posiblemente no mientras esté manejando, porque obviamente no los recuerdo en memoria. No, imposible, no creo que exista alguien que los recuerde. Son varios conceptos y varias escalas de puntaje en función de la edad. Por ejemplo, en la medida que vas ganando edad, se te van descontando puntos. Tienes un total de 100 puntos. Algo importante que también les quiero mencionar es que, hablando de puntos, es que el techo de Express Entry es de 1200 puntos. Si no tienes una nominación provincial, entonces el techo es de 600 puntos. Es decir, una persona perfecta que tenga absolutamente todos los puntos y que gane el máximo de puntos en absolutamente todos los criterios, tendría 600 puntos. Y cuando el aplicante tiene además un certificado de nominación provincial, entonces ese certificado vale 600 puntos. 600 puntos. Obviamente, si tú tienes un certificado de nominación provincial, nada más ahí, ya con ese papelito, aunque no tuvieras nada más, ya tienes 600 puntos. Entonces, obviamente eres invitado a la primera, ¿no? En el momento que tú te registras y se verifica que tienes un certificado de nominación provincial, entonces en ese momento ya tienes esos 600 puntos. Y bueno, es el techo máximo, ¿no? 1200 si tienes el certificado, o 600 puntos si no lo tienes. Me llamó la atención este tráiler, que desde el otro día lo vi. Es un tráiler, ahorita está un poquito sucio, pero es un tráiler que brilla mucho. O sea, la caja es así de aluminio, todo está así como que cromado. Pero bueno, ya es la segunda vez que me lo encuentro. Muy bonitillo el tráiler. Y bueno, yo les sugiero que siempre, o sea, que tomen Express Entry no como una única forma de acceder a la residencia permanente. Yo creo que mientras estés en Express Entry, tienes la posibilidad o no, tomando en cuenta que califiques, o sea, que califiques para alguno de los 4 programas. Si estás dentro de Express Entry, puedes ser invitado o no. Depende. Ha habido rondas de Express Entry, por ejemplo, post pandemia, donde el gobierno no encontraba residentes permanentes y decidió bajar el score a 75 y entraron 23,000 o 22,500, no me acuerdo, es irrelevante, más de 20,000. Todo el inventario que tenían de personas que calificaban para Canadian Experience Class, el programa de experiencia canadiense, todos entraron, todos, más de 20,000.
75 puntos el score mínimo, es decir, todo aquel que tuviera más de 75 puntos entró. Entonces imagínense, de repente hay esas distorsiones, esas situaciones, les llamaría de mejor manera, ¿no? Tienes que estar. Si estás, tienes un chance. Si no estás en Express Entry, seguro no te van a invitar. Algunas personas no quieren abrir su perfil porque dicen, es que ¿para qué lo abro si de todas maneras voy a salir muy bajito? Bueno, pues no sabes. Entonces yo te sugiero que abras tu perfil. Si calificas, abre tu perfil y sigue buscando la residencia. O sea, sigue buscando, si no tienes un año de experiencia canadiense, sigue trabajando a tiempo completo por unos 30 horas a la semana para ir construyendo esa experiencia canadiense. Sigue estudiando inglés, o tal vez ya llegaste al máximo de inglés y tienes la oportunidad de subir puntos por francés. Sigue buscando esa oferta de empleo, una oferta de empleo que califique. Puede subirte entre 50 y 200 puntos, de acuerdo al nivel NOC, al nivel de especialización o al nivel de calificación de la oferta, de lo que te estén ofreciendo. Es decir, hay que tener el Express Entry abierto. Es válido, se permite estar haciéndolo o buscando la residencia permanente por varias vías. Entonces, de repente también existe la creencia de que no puedes tener el Express Entry abierto y además estar buscando por otro lado. Eso no es cierto. Tú te colocas en el pool para mandar la señal de que estás disponible, ¿me explico? Es como en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn puedes poner activamente buscando trabajo o no. ¿Por qué? Pues porque quieres hacerle saber a los demás que estás disponible. Aquí es exactamente igual. Quieres hacerle saber al gobierno federal que estás disponible y que calificas en alguno de los 3 programas o de los 4 programas. Entonces, abre tu perfil y continúa tu búsqueda. Tampoco te confíes a que te van a invitar, porque a veces las rondas son muy competitivas, ¿no? Entonces, con excepción, si tú tienes una nominación provincial, ten la seguridad de que te van a invitar, ¿no? De eso podría ser lo contrario, pero muy poco probable. Si tú tienes una nominación provincial en donde de entrada vas a aumentar 600 puntos el score que ya tienes, bueno, sobra decir, ¿no? Entonces, entérate, hay una herramienta que voy a poner aquí en la descripción de este video, en la cual tú calculas, contestas preguntas, o sea, te van haciendo preguntas y entonces te dice cuál sería tu score y si calificas o no. Es decir, te dice si calificas o no, y si calificas te dice cuál sería tu score, para que tú lo sepas. Entonces es una herramienta muy muy interesante. Y para cerrar, les quiero decir que cuando estén contestando las preguntas no tanto para la estimación del puntaje o para saber si calificas o no, sino cuando ya estés aplicando por medio de tu cuenta de IRCC para abrir un perfil, tú no puedes suponer que vas a tener algo o suponer que te van a ofrecer ese trabajo y ponerlo como tal, porque contestar, es decir, crear el perfil es simplemente contesta las preguntas y ya, no tienes que demostrar nada. Y en base a las respuestas que tú des a las preguntas, vas a tener cierta cantidad de puntos o no. Si tienes cierta cantidad de puntos, entonces te van a invitar a aplicar. Si te invitan a aplicar, entonces llega el momento de demostrar lo que contestaste. Y si llegas a no poder presentar un documento que tú declaraste, es decir, tal vez no tienes el IELTS, pero con el ánimo, con el propósito de calificar para el programa de trabajadores calificados que demanda un 7.0 en cada una de las bandas de IELTS, se te ocurre poner que sí lo tienes porque ya tienes tu cita para presentar el examen en el próximo mes y vas a estudiar súper fuerte, y llega el momento, ya sea que te inviten antes de que presentes tu examen o presentas tu examen y no lograste el 7 y luego te invitan, vas a tener serios problemas, porque entonces estás en un escenario de misrepresentation, es decir, donde tú mentiste, donde tú dijiste que tenías cierta información, cierto perfil y que no puedes comprobar. Vas a tener problemas.
lo menos que te puede suceder es que te cancelen el perfil. Entonces, mucho cuidado con eso. Y te dejo en la descripción ese y algunos otros enlaces que considere de utilidad para que los revises. Muy bien, bueno, pues gracias por acompañarme en este tramo. Ahorita yo paso por mi hijo, ya estoy ya muy cerca de su casa, ya estoy en Charam. Y él ya bueno, hoy descansa, pero típicamente termina sus actividades a las 5. Y bueno, ya el gimnasio está aquí muy cerquita de su casa. Y esa es nuestra rutina, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces les mando un abrazo a todos y nos saludamos en la próxima. Recuerden que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan, no puedo aquí distraerme mucho porque estoy manejando. Nos vemos, bye.